Saludos, señoras de Paradigma Legal. Qué bueno que estemos de nuevo aquí para hablar de temas que tienen un motivo y una trascendencia, pero sobre todo un porqué para usted que comparte con nosotros. Los trastornos de personalidad, uno de los temas más fundamentales que trata la psicología. Pero en este día, y tomando en cuenta los elementos que se están discurriendo a nivel de las redes sociales y el bonche, parece que fue un bonche, escenificado en el Banco Popular, sobre todo en la sucursal atracada de la Luperón, esquina Olof Palme, el pasado día 3, ha creado un escenario que llama mucho a la atención. Y llama mucho a la atención porque los comportamientos humanos se destonan y muchas veces la persona no sabemos por qué una cosa, por qué otra cosa y hacia dónde, qué inspiró, qué movilizó. Entonces, los comportamientos y las evaluaciones y los estudios psicológicos inducen a que tú puedas encontrar respuesta a esas situaciones y a esos eventos que suceden. Y para crear un ambiente de paralelismo, por las informaciones que hay oficiales, el Banco Popular, donde se llevó el atraco, solamente se ha dicho oficialmente que se llevaron 1.600.000 pesos. Días antes, semanas antes, en Santiago, sucedía lo mismo con el Banco de Reserva, que se llevaron más de 5 millones de pesos. La connotación de la fábula está en el Banco Popular. Aquello probablemente son versados, me refiero a lo del Banco de Reserva, los que penetraron y los que atracaron el Banco de Reserva, son versados y tratados dentro del ambiente lombrosiano. Eso fue una teoría jurídica o sociojurídica que se desarrolló durante casi 200 años y tuvo mucho impacto en las ciencias jurídicas, porque tenía una serie de definiciones, una serie de comportamientos, definía una serie de comportamientos para determinar la calidad de el hombre que actuaba bajo un delito o que tenía las influencias para tal delito. En algunos lugares todavía esa teoría sigue funcionando, pero eso es científico. Eso se demostró que no tenía veracidad científica. Pero de esa teoría se habló mucho en las universidades y en el mundo. Ahora nosotros vamos a hablar de lo que es el trastorno de personalidad antisocial, que es uno de los tantos que trata la psicología y los trastornos. Los trastornos tienen diferentes componentes para determinar rasgos y características de conducta y a través de una determinada línea de axiomática explicativa de hecho podemos encontrar respuesta a muchas cosas que no la tienen, porque hay cosas, y
en este último escenario del Banco Popular se ha dicho de todo. Nosotros queremos verlo desde otras perspectivas, porque es mucho mejor para la ciencia. Este programa va a quedar grabado en 5 o 10 años, cuando se vaya la aureola de este momento, alguien lo va a ver y es probable que le haga un aporte. No vamos a encarnizar los elementos, no, es más, vamos a usar el banco como el escenario, pero vamos a usar la teoría para explicar algunos de los componentes que pueden inducir a ese escenario. Nosotros en este momento declaramos que los sujetos que están vivos de ese banco son inocentes. No tienen ningún pecado. Solamente tienen una medida de intrusión, una medida de inicial que todavía no se ha conocido. De manera que son inocentes. ¿Qué sucede? Que no queremos condenar a nadie. Queremos hablar de los elementos que inducen, que preparan esas condiciones que no se ven, esos escenarios que llevamos dentro, que no lo ve la persona. Y esos son los peligrosos de la conducta humana. Los trastornos de la personalidad antisocial, que también se le denomina psicópata, sociópata y trastorno disocial, porque esos elementos o esas palabras se usan o la utiliza este trastorno, independientemente que la juzguen, la estipulen, la empleen, no están aplicadas a un trastorno específico, sino que vienen a tratarse en el trastorno de la personalidad antisocial. ¿Y qué dice el DSM-5? Que lo revisé conjuntamente con el 4, por tener una analogía más flexible, usé los términos del 5. Dice, es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento, emociones y pensamiento que se aparta acusadamente de la expectativa de la cultura del sujeto. Sus acciones se apartan de la cultura considerada normal. Tiene al inicio de este proceso, se inicia por lo general en la adolescencia. Ahora, ¿cuáles son las características del trastorno antisocial, de personalidad antisocial? Es lo que juega un rol más determinante para nosotros entender por qué la gente reacciona así y en algunos casos, por qué hacen las cosas hasta fuera de su contexto. Toda la gente no podemos ver lo mismo en la misma marca o en la misma letra, en la misma palabra, en el mismo contexto. No lo podemos ver porque nuestra personalidad tiene variables, y si está acompañada de uno de los trastornos que ellas configuran, pues naturalmente vamos a encontrar esa dinámica distorsionada. Ahora, ¿qué dice que son las características del trastorno de la personalidad antisocial? Ser capaz de actuar jovial y encantador, pero a la vez es un manipulador.
Ser buena persona, manipular las emociones y a la persona, quebrantar la ley y la costumbre. Es una persona que no tiene límite, no tiene parámetro donde dicen debe de detenerte, actúa al margen de lo que sea. Descuida su propia seguridad y la de los demás. Descuida su propia seguridad y la de los demás. Tiene problema de consumo de droga. Y yo le agrego de ludopatía, juego, que también es una adicción. Y eso es un detonante más fuerte que la de cualquier dinamita en escala de ser encendida en una mina para una explosión. Mienten, roban y pelean con frecuencia. No muestran culpa ni remordimiento. Están a menudo enojados, pero no sienten que han faltado a las cosas que socialmente son incompatibles. Eso hace que la persona con un comportamiento de personalidad antisocial, en cualquier momento, en cualquier escenario, pueda ser la peor desgracia. Y los libros y la historia están documentadas de cantidades de escenarios que en algunos casos se han estudiado los cerebros de esos sujetos y salen con una serie de eventos que se establece que tenían contrariedad con su vida, con su pensamiento, con su forma, con su razonabilidad. Y dada esa circunstancia, pues veían la luz un poco apagada, independientemente del volumen de capacidad que tuviera. Ahora, ¿qué pasa? Ese tipo de personas, y yo no estoy diciendo que los que están involucrados en esos asaltos y robos tienen esta característica. Yo estoy hablando de las características que contacta con una persona con trastorno de personalidad antisocial. Pero, ¿cuáles son las características, además de esas, que tienen un comportamiento que se pueden determinar que muchas veces, como son manipuladores, la ocultan? Y es producto del desenvolvimiento que tenemos. Por ejemplo, son agresivos. Son agresivos, les gusta engañar, y mantienen una actitud de rebeldía. Esas condiciones hacen posible que no sean agradables a las normas, no cumplen las normas. Eso tú no lo ves en una persona en un momento que no haya una relación con cierta interacción o cierto acoplamiento para tú poder identificar los mayores rasgos que identifican a esa persona. Porque en ocasiones decimos que conocemos a una persona y no tenemos esos elementos. Entonces, todas esas características hacen posible que nosotros tengamos a una persona que puede ser de un ambiente social X,
bueno, malo, mediano, pero puede tener detonante. Pero hay otros elementos. Y en el caso nuestro, República Dominicana, nos gusta mucho un elemento que llama mucho la atención, y ahí están las adicciones y los juegos. A veces queremos representar una vida que no podemos llevarla, y eso nos construye una condición interna que en cualquier momento, sin aparente necesidad, tenemos por delante una condición que detona. Y ese detonante tiene consecuencias. Aquí han habido múltiples crímenes que las personas se han quedado fuera de todos los contextos posibles. ¿Y qué pasa? Los trastornos de personalidad juegan un papel muy significativo en este tipo de accionar, porque la capacidad de la persona no es la misma capacidad de una persona igual o normal. No, el mundo es diferente cuando hay trastorno, y cuando hay un ambiente de que la gente quiere tener un estilo de vida por encima de sus posibilidades, eso va a traer un trastorno en el comportamiento del individuo, y eso va a expresar y a exponenciar cosas que no se hayan podido ver en esa persona, porque la amenaza de lo que él puede perder lo va a hacer incluirse en hechos que él no lo ha pensado, pero que de un momento a otro está dentro de ello, por el afán interno que lleva para sufragar una cosa de la cual no es parte. La ludopatía, el juego, es un elemento esencial en esto. No sé si eso saldrá a la luz pública, ni estoy clasificando a nadie con esto. Estoy hablando de un asunto de psicología pura y simplemente, porque no tengo la calidad de juzgar a nadie. La Constitución y todas las convenciones que tienen que ver con derechos humanos y que están dentro del esquema constitutivo dicen que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Y qué es lo que se determina que una persona pueda ser considerada culpable? Cuando un juez se pronuncia al respecto de su caso. Es ahí donde termina el principio de inocencia y comienza a esto que sea considerado irrevocablemente, porque hasta tanto esa sentencia tenga la posibilidad de ir a estamentos distintos, esa persona sigue bajo las mismas condiciones. Está protegida por ese principio de inocencia. Ahora, cuando la sentencia llega y adquiere la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, ahí las cosas cambian y ya es un condenado y su inocencia desaparece porque ya se considera un culpable. Y esa es la diferencia, y esos son los elementos que van a hacer un andamiaje a este problema de lo que trata el trastorno de personalidad antisocial. Este programa es corto, hacemos un programa para interactuar con algunos puntos. Estos son temas un poco largos, se desencadenan y se llevan en sucesiones, porque ahí, por ejemplo, íbamos a hablar de los pensamientos, ahí íbamos a hablar de los patrones
del cerebro, de los 3 cerebros. Todos esos elementos tienen incidencia en la conducta de cualquier persona que tiene un trastorno de personalidad. Y en el caso muy especial, el antisocial, que no es el antisocial que jurídicamente se concibe. Son dos terminologías que dicen lo mismo, pero no significan lo mismo. Pero su comportamiento lo asocia. Simplemente que uno está dentro del contexto de la ley y el otro está dentro del contexto de la psicología y está dentro del contexto de los pensamientos que lo asocian en cada momento más al problema de la ley, porque las alteraciones de comportamiento lo encaminan cada día más a la ley, a encontrarse con la ley como su más íntimo colaborador. Señoras y señores, hemos llegado a la parte final de Paradigma Legal. Creo que nos excedimos un poco, pero hemos hablado más o menos del fenómeno antisocial de la personalidad o de los trastornos de personalidad. Y recordarle a ustedes que se suscriban, que nos aporten con su suscripción para ampliar esta comunidad. Y recordarle a ustedes que esto es Paradigma Legal. Muchas gracias.